en Ruta Nueva Vida 97.7. En vivo, 8 de la mañana. En breve viene por ahí nuestro amigo, el doctor William Rees, ginecólogo. ¿Ok? Así es que prepárese. Pero antes de eso, pues un tema interesante para hablar con la gente. Hay gente que son adictos a la aprobación de los demás. Otro de los temas interesantes que nosotros tocamos aquí, Fernán, estar en esta silla a mí me permite conocer gente tan extraordinaria, gente con unos depósitos de Dios tan espectaculares, que le doy gracias a Dios por haberme puesto donde me puso y conocer tanta gente especial donde no han descubierto un punto dentro de lo maravilloso y lo poderoso que Dios les entregó en términos de talentos, capacidades, dones. Y es gente que no ha descubierto que la función de ese depósito de Dios en sus vidas no depende de que otro venga a validarles eso que Dios les dio. Y conozco demasiadas personas, a veces me sorprendo, que porque comienzan a utilizar ese talento, ese don de Dios en ellos y en ellas, porque otro no viene a validar y decir, oye, fulana, qué buena eres en eso, te felicito. Oye, fulano, qué tremendo como Dios te usa en ese campo. Como nadie lo hace, la persona luego de por un tiempo estar haciendo algo espectacular, no recibió aprobación de otros. Otros no vinieron a validar. Fernán, se apagan. Se apagan. Pero piensan de que no son valiosos, de que lo que están haciendo no vale la pena, de que lo que están haciendo no es tan tremendo, en tantos campos de la vida. Y de repente la pregunta y el análisis que hago es, ¿será que como nadie vino a validarlos, y si inclusive no solamente nadie vino a validar que lo que estaban haciendo era bueno, recibieron un par de críticas, no tienen un convencimiento propio de que lo que están haciendo es tremendo, es bueno, glorifica a Dios? Ese es el llamado de Dios para tu vida. Dios no te llamó para que la gente te apruebe, Dios te llamó para que entres en función de lo que te dio para hacer, independientemente de la aprobación de los demás. Y me sorprende que mucha gente eche ministerios por la borda, funciones extraordinarias por la borda a beneficio de los demás, simplemente porque nadie los aprueba. Aprueba que lo están haciendo bien. ¿Me sigue? Sí, el punto. Te sigo, y estoy 100% de acuerdo contigo, pero voy a plantear esta. Pero la aprobación ayuda muchísimo. Sin duda alguna. Y no sé hasta dónde nosotros los hermanos de la fe, la familia de la fe, deberíamos estar quizás con los sentidos un poquito más abiertos para ayudar a aquellos que tal vez necesitan un chispito de aprobación, porque puede ser un empujón determinante para mucha gente. O se convertiría en una changuería que puede terminar siendo dañino para la persona. Por eso lo que tú estás diciendo es 1000% cierto. Todos lo necesitamos en algún momento. Pero la primera parte es la que tiene que ser cierta. Fernán Reyes y Juan Carlos Matos, independientemente de que reciban cero aprobación por lo que hacemos, cero, no significa que nos vamos a quitar de hacer lo que estamos haciendo. Tenemos que tener un convencimiento propio, humildemente delante de Dios, de que el depósito de Dios en nuestra vida es extraordinario, valiosísimo. El desempeño de ese depósito de Dios en nuestra vida, talento, llamado, función, lo glorifica, lo honra, bendice a la gente, aunque no recibamos aprobación. Sí, porque entonces si te quitas quiere decir que pesaba más la aprobación de la gente que lo que Dios te dio. Correcto, entonces tu llamado lo estás circunscribiendo a la aprobación de los demás. Del hombre. ¿Y qué pasa cuando no tengas esa aprobación? ¿Te vas a quitar? Y la verdad del caso es que eso pasa. No siempre tenemos la aprobación de la gente. La escritura está llena de casos de profetas que Dios los levantó con un mensaje profético para la nación. Jeremías, por ejemplo, donde la nación completa rechazó lo que decían de parte de Dios. La nación completa dijo, ustedes están mal. ¿Tú te imaginas que esos profetas de Dios se hayan quitado porque no recibieron la aprobación de nadie? Cumpliendo una función profética que Dios los levantó para eso. ¿Ok?
ese es el punto que yo quisiera enfatizar esta mañana, porque creo que demasiada gente valiosa de parte de Dios, pero valiosísima, con unos depósitos, unos talentos, una forma de ver la vida, una forma de ver los problemas y solucionarlos, visión que Dios les dio, sabiduría que Dios les dio, que yo no la tengo que entender, Fernán, esa sabiduría que Dios les dio. Sí. Yo no tengo que entender la visión de cómo esa persona ve el país de una manera y lo quiere resolver de esa manera para validarlo y que entonces la persona lo haga porque yo lo validé. No. Creo que demasiada gente está tirando por la borda el depósito de Dios porque comenzaron a cumplir el propósito de Dios, comenzaron el llamado, pusieron las manos sobre el arado, pero como nadie vino a probarles, se tambalean y se quitan. Se tambalean y se quitan. Entonces nosotros tenemos que tener una estructura emocional, y perdona que nos pongamos a nosotros como ejemplo, ¿verdad? Sí, sí. Para que en el momento que nos quiten toda la aprobación, seguimos haciendo lo que Dios nos llamó a hacer. Claro, enfocadito. Depende de la aprobación de Dios, no de la gente. Y tenemos que estar persuadidos a la aprobación de Dios. Eso no significa que si en algún momento en la parte humana yo erré, yo me desvié y alguien vino a corregirme, acepté la corrección. Eso no implica que yo mismo admita que en un momento me pude haber equivocado. Pero no puedo estar inclinado a la aprobación, porque si estoy inclinado a que me digan, Juan, lo estás haciendo bien, Juan Carlos, tremendo, eso te quedó brutal, aquella función que hicieron, aquella actividad que hicieron, el día que eso se acabe, ¿qué yo voy a hacer? Entonces, quedarme en casa y deprimirme. Demasiada gente está haciendo eso, Fernán, demasiada gente. Lo que tú dices es valiosísimo. Yo, por ende, voy a acostumbrarme y a programarme a darles espaldarazo a otros y a probarles a otros, porque sé que para mucha gente es valiosísimo. Sí. Pero si no lo hago, esa persona tiene que saber que el llamado de él no depende de la aprobación de Juan y de Fernán, ni de mami ni de papi, depende de Dios. ¿Me sigue por donde voy? Seguro. Es que hay gente que, digo, hay gente no, o sea, a ninguno nos gusta sentirnos solos. Y la aprobación de alguna manera se traduce como que alguien te acompaña en el camino, ¿verdad? Claro. Entonces, pues, y hay gente, pues, que no. Si no es con ese empujoncito, es una pena, ¿no? Porque si Dios te da una visión, te da una encomienda, tienes que darle, no importa quién crea contigo o quién no crea. Yo he visto gente con unas cosas extraordinarias que porque no los apoyaron, porque la gente no los entendía, se quitaron. Sí. Se desanimaron del evangelio, se desanimaron de ese llamado que Dios les dio. En el fondo saben que fue Dios, pero como no hubo ese espaldarazo, no hubo esa gasolina, se nos quitaron. O sea, quiere decir que allá afuera nos está escuchando un montón de gente que son grandes ministros de la música, grandes predicadores, pastores, maestros. Y se quedaron en una esquina. Se quedaron en una esquina porque los primeros días que enseñaron, nadie vino a decirle, qué bien te quedó. Qué bien te quedó. Nadie. Sí. Nadie. Pasó desapercibido. Y en el fondo lo esperaban, porque en la parte humana, como tú dices, ¿sí? Todo lo necesitamos. Sí, seguro. Pero hay que crear una conciencia más férrea, más fuerte, más dura, en que esto que Dios me dio, estoy convencido que fue Él, es mi función en el cuerpo, y aunque no venga un espaldarazo, yo lo voy a seguir haciendo. De hecho, la realidad de que la propia iglesia te provee para que lo sigas haciendo, es evidencia de que lo estás haciendo bien. Aunque no haya habido felicitaciones el día que predicaste, el hecho de que te invitaron a predicar por segunda, por tercera, por cuarta, por quinta vez, es que de alguna manera lo estás haciendo lo suficientemente bien. El hecho de que en lo privado gente se te haya acercado para decirte, Fernán, el día que tú hablaste en aquel sitio, en aquella actividad, aquellas palabras sencillas que tú dijiste me tocaron el alma, era lo que yo necesitaba. O sea, depende de esa persona que se te acerca y te lo dejó saber. Tal vez tú estés esperando que el pastor te felicite desde el púlpito, eso nunca va a llegar posiblemente, pero la vida que Dios te permitió tocar, te lo dijo. Esa debe ser tu gasolina, porque Dios se encarga de dejarte saber de que lo estás haciendo bien y que tienes su aprobación. Pero mucha gente se nos está quitando, demasiada gente se nos está quitando, o tienen todos los talentos engavetados.
porque en el momento de ponerlos en función, la aprobación de otros no llegó. Y el tema en esta mañana es, ¿por qué tanta adicción a la aprobación? Que aunque en el fondo humanamente lo necesitemos, no es razón para engavetar y dejar de hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Tremendo tema, 787-993-9700. Adelante, buen día. Sí, buenas conmigo. Sí, contigo, buen día. Sí, buenas, mira, te habla Jonathan Medina de acá de Orlando, Florida. Bueno, yo soy amigo de Fernán. Sí. Fernán, te mando un abrazote. Un abrazo, papá. Qué bueno. Me identifico mucho con el tema que están hablando porque yo, ¿verdad? Yo en un momento pasé por un proceso de eso mismo, de falta de aprobación que trajo consigo pues, una frustración en lo que Dios quería hacer en mi vida. Yo ayudaba a un líder, ¿verdad? Un pastor, ¿verdad? No por tirarlo al medio, pero ayudaba a un pastor en un programa de radio acá en la Florida, y una vez me tocó a mí correr el programa completo y me lo dijo como una hora antes de que nos fuéramos al aire. Y yo rápido comencé, ¿verdad? Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y tuve la oportunidad, ¿verdad? De hacer el programa completo. Y me acuerdo que el DJ, ¿verdad? El que estaba ayudándonos en lo técnico, se me acercó y me dijo, wow, esa reflexión que tú traíste me ministró bien tremendo y todo eso. Y para mí fue una emoción bien grande, ¿verdad? Como que, wow, Señor, pues gracias por lo que me permitiste decir, ¿verdad? Porque tú sí que me diste el material. Pues, ¿qué pasa? Cuando llego a donde el líder esa misma tarde, le digo, fulano, ¿pudiste escuchar el programa? Y él, con la cara seria, seca y bien cortante, me dijo, pueden mejorar. Y ese pueden mejorar a mí. Me supo a limón, a limón puro. Entonces, trajo consigo pues una frustración, y después de eso pues fue como una avalancha, ¿verdad? De crítica sobre crítica y muchas cosas. Trajo consigo frustración hasta que salimos de aquel lugar, ¿verdad? Y Dios nos llevó a otro lugar, pero seguía esa hambre, no de la aprobación del hombre, sino que yo como individuo quería saber que yo lo estaba haciendo bien para el Señor. El Señor me ministraba y me hablaba, yo estoy contento con lo que tú estás haciendo y todo eso, pero ese proceso me enseñó de tal manera que en el lugar donde estamos ahora, gracias a Dios, perseverando acá en la ciudad de Orlando, el líder que el Señor ha puesto al lado mío, la aprobación es constante, y no porque yo la quiera, sino porque es un tipo de coaching. Como muchos vamos al gimnasio, ¿verdad? Si usted me ve a mí, usted sabe que yo no voy al gimnasio, pero muchos van al gimnasio y tienen una persona motivándote, pero diciéndote, mira, vamos, tú lo puedes hacer, tú tienes el potencial para hacerlo, da otra repetición, hazlo otra vez. Y no es que seamos changuitos, ¿verdad? Como está de moda ese término, pero es que si tú estás haciendo algo, el mismo Espíritu Santo te motiva. ¿Cuántas veces no hemos entrado a la presencia del Señor y hemos dicho, Señor, lo estaré haciendo bien? Y el mismo Espíritu nos da testimonio, el mismo Espíritu nos habla. Pero mira, papá, quiero decirte algo en esa línea. Si ahora el pastor que tiene le quita la aprobación, ¿qué va a hacer él? Porque ese es el punto. ¿Estás ahí todavía? Sí, estoy claro que sí. Me sigue. Lo que estás diciendo es poderoso y me gozo. Y qué bueno que estás honrando al pastor que te da el apoyo. Pero si te lo quitara, ¿tú te vas a quitar? Bueno, ya después del proceso, entiendo que si me quita a mí la aprobación, el nivel que Dios ha puesto a mi lado, ya yo tengo las herramientas para poder trabajar con él mismo. Seguir. Y decirle, mira, ese es el punto. Sí, ya está pasando esto, ¿tú me entiendes? Ese es el punto, papá. Ahí llegaste al punto donde yo quiero llevar a los demás. Pero fíjate, hay una cosa interesante en lo que Jonathan está planteando, y es que no todas las aprobaciones tienen el mismo valor. Correcto, sí. Fíjate que aquella primera aprobación fue buena, pero la otra era determinante. Y eso pone entonces un peso especial sobre los líderes específicamente, ¿no? Claro. Porque dependiendo de lo que ellos digan, o sea, eso va a tener una repercusión
¿no? Importante. Y que la frase, aunque él lo manejó y ha redundado en madurez para él, la frase del primer pastor, Ajá. puedes mejorar, no fue mala. No era mala, pero no era la expectativa. Exacto, él no tenía la expectativa. Ujú. Cuando tú usas la frase puedes mejorar, no estás diciendo lo hiciste mal, reconozco capacidad en ti todavía para crecer y hacerlo mejor. Eso también es bueno, depende de la lupa que le pongamos. Sí, seguro. Al saque Dios le puso de consuelo que el técnico de la emisora se le acerca y le dice, papá, lo que tú dijiste a mí me ha ministrado. Sí. O sea, que tenía una forma para balancear en aquella primera experiencia el desempeño de eso primero que hizo. Sí, es la frustración de haber sentido de que di el 200% Ajá. y no fue suficiente para ti. Exacto. Y cada cual lo interpreta de manera Exacto. que, ¿verdad? O sea, qué sensitivo es esto. Lo es. Claro, lo estoy diciendo con la madurez que yo tengo ahora a los 54, tal vez a los 25 me pasaba igual. Ajá. Vamos a más. Adelante, buen día. Sí, buenos días. Dios los bendiga por este tema. Pues yo pienso que en cierta manera, pues todos los, ¿verdad? Ajá. Ahí volvió y se nos fue. ¿Estás ahí? Oye, que mucho está Se pasando fue. sobre el celular. Esto es una línea bien fina porque es parte del humanismo que se vive hoy en día, donde nos empoderan en nosotros, en nuestro ego. Tú eres tremendo, tú. Entonces, muchas veces eso va contrario a la obra del Espíritu Santo, que lo que precisamente necesita es vaciarnos de nosotros mismos para empoderarnos en su fuerza, en el poder de su fuerza. Ajá. Lo vemos con Pablo constantemente, donde así afirmaba que en ti es que soy fuerte, no en mí. Ajá. Entonces, cuando no se da esa aprobación, pues ahí viene el desánimo, pero yo creo que aquella persona que verdaderamente ha sido llamado por Dios, que ha sido escogido para un propósito, esa persona no se quita por la falta de aprobación. Y en mi opinión, el que se quita porque no tiene aprobación estaba en su carne, estaba en su obra, estaba con una buena intención, pero no había sido ungido por Dios para esa misión. Podemos tener el ejemplo de los profetas. Los profetas no tenían ni una sola persona que los aprobara. Al contrario, todo el mundo los rechazaba, los marginaba. Y ellos así perseveraban en lo que Dios había puesto en su corazón. Así que, pues yo creo que es un balance en donde sí es bueno reconocer lo que los demás hacen bien y darle ese apoyo, animarlos en la fe, pero llevarlos a que dependan del Espíritu Santo y a que a no empoderarlo en su carne. Exacto, porque entonces sí, lo que hacen fuerzas. es ensimismarlo, lo que hacen es muchas veces es una obra contraria a la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Claro que sí, papá. Sí. Gracias por estar acá. Interesante por demás. Interesante y trabajo difícil para ¿verdad? Sobre todo para los líderes, sobre todo. Toma un ¿no? poco de tiempo tú madurar, porque hay una parte que no se puede adjudicar a estar equivocado por estar equivocado. Hay una parte en que todos vamos aprendiendo y madurando. Y a veces la capacidad que tenemos en el Señor y la madurez que tenemos en el Señor es limitada, donde dependemos demasiado de la aprobación de otros, porque no somos maduros ni emocional ni espiritualmente hablando. Lo importante es que en el proceso, a la medida en que vamos ganando tiempo en Cristo, nos importe menos la aprobación y nos importe más la aprobación de Dios. Porque muchas veces Dios nos va a meter en ese camino donde no va a haber aprobación de la gente, pero sí aprobación de Él. Cuando tienes un mensaje particular para dar, una función particular para hacer, donde la gente no la puede entender, tienes que depender de la aprobación de Él y no de la aprobación de la gente. Vamos con una más por acá. Claro. Adelante, buen día. Buen día. Cuéntanos. Pues mira, estoy llamando porque yo estoy pasando ese proceso, Ajá. donde hasta cierto punto sí me afecta el que ¿verdad? Los demás no reconozcan lo que uno está haciendo para la obra. Estoy orando mucho para que Dios sea quien me dirija y quien me dé las fuerzas y poder escuchar la voz del Señor de que la aprobación venga de Él. Porque si algo tengo claro es que la aprobación tiene que venir de Él, no del hombre. O sea, suena que estás como tambaleando, entonces has estado pensando quitarte.
No me voy a quitar. No. Sí lo pensé. Okay. Lo pensé y pasé por el proceso de que quería quitarme. Me reuní con mi pastor, lo hablé con él. Le dije, mira, ya yo no quiero seguir haciendo esto, no voy a seguir hacia adelante. En ese momento sí tuve su aprobación y en ese momento sí me dijo, mira, pero es que, ¿verdad? Todos somos importantes y yo te necesito en la obra y necesito que estés ahí. Pero estoy trabajando con eso, yo sé que Dios me va a dar las herramientas y yo voy a seguir hacia adelante, no importando, ¿verdad?, lo que diga el hombre, sino haciéndolo para el Señor, porque si algo he aprendido es que lo que nosotros hacemos, lo hacemos para Él, Así es. ¿verdad? Y por Él, para su obra. Nosotros estamos para servirle a Él, no estamos para servirle, para ser servidos por el hombre, sino nosotros somos llamados a servirle a Él. Y en ese proceso estamos. Ok. Pues mira, tremendo, gracias por compartirlo con nosotros. A mí se me ocurre decirte que el mero hecho de que el pastor, cuando hablaste con él, te dijera, continúa haciéndolo, yo te necesito, es una aprobación, sí. Es tremenda aprobación. Y el pastor en sus funciones de pastor principal está viendo que lo que tú estás haciendo es de bendición para otros. No sé qué tipo de aprobación a ti te gustaría recibir en la parte humana normal, como a cualquiera de nosotros, tal vez directamente no del pastor, sino de la gente que tú le estás sirviendo en la iglesia, y que te digan, fulana, gracias por este detalle, gracias por esto que estás haciendo, por el tiempo dedicado, etcétera. Tal vez tu expectativa sea esa, pero si no la tienes, convéncete de que lo que estás haciendo es valioso, lo que estás haciendo es para Dios, como tú muy bien dijiste, y ya el pastor te dijo, yo te necesito, no te quites. Ya tienes aprobación, la de Dios y la del líder que Dios ha puesto en medio de ti. Así que sacude el desánimo, sacude las ganas de decir me quito porque no tengo aprobación que te gustaría, y convéncete que el depósito de Dios en tu vida es valiosísimo y que estás bendiciendo a la gente aunque no te lo digan. Los estás bendiciendo. Y por si acaso, qué bien lo estás haciendo. Exacto. Dale para adelante. Así es. A todos los que nos han escuchado, a los que están pendientes para salir en una llamada telefónica, yo creo que Dios le ha hablado a mucha gente. Sí, bien chévere. Inclínate a la aprobación de Él, no necesariamente a la aprobación de la gente. Cuando llegue, disfrútatela, pero no dependas estrictamente de eso para saber si sigues o te quita. No debe ser así. Señoras y señores, esto es En Ruta y por ahí viene el doctor William Ruiz en breve. Tengo una noticia a continuación. Sí. Juan, oyete esto. Ajá. Son noticias. Ahora lo que ocurre local e internacionalmente en Nueva Vida Noticias.